En la última semana se publicó el último informe de actividad agropecuaria, el informe agropecuario regional, que generalmente el Centro Regional de Estudios Económicos se encarga de publicar con datos de distintas cosechas, siembras y actividad productiva. En este caso nos interesaba charlar un poquito con el economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca de la Argentina, Jerónimo Echeverri, sobre los indicadores ganaderos, lo que tiene que ver con el consumidor, pero también con el productor y con la actividad en general de la ganadería. Muy buenos días, Jerónimo. Julieta y Julián, te saludamos. Esto es Wake Up por APP. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Nos escuchás bien ahí? Yo los escucho bien, no sé ustedes. Perfecto, perfecto, Jerónimo. Bueno, estaba mirando la situación, o por lo menos el análisis que hacían de los indicadores ganaderos. Siempre más o menos utilizan los mismos datos o intentan buscar la misma información de los indicadores y la información disponible y la que recolectan ustedes. Quería empezar por la situación productor-góndola. ¿Qué es este ratio y qué es lo que está indicando en el último tiempo? Bueno, el ratio productor góndola Sí. lo que marca es qué proporción del precio que hay en el mostrador se lleva aquel que produce el producto final. ¿Se Ujú. escucha bien ahí? Sí. Bien. Entonces, cuando el ratio sube, el porcentaje que el productor puede llevarse a su bolsillo aumenta. Y cuando baja sucede lo inverso. En este caso, lo que notamos fue que si bien en el trimestre pareciera tener una leve baja, hacia noviembre, que fue digamos, uno de los meses que está comprendido en el último trimestre del año, había tenido una recuperación. Esto fue lo que vimos, por ejemplo, en este último trimestre del año. Aproximadamente un 27,1% es lo que se lleva el productor del precio en góndola, ¿sí? Porque obviamente que no es el único actor en la cadena de comercialización. Ujú. Eso por ahí es lo que marca este gráfico que vos mencionabas. Ujú. ¿Y cómo se explica este movimiento, por lo menos esta tendencia o comportamiento que han tenido en la situación del productor y lo que se cobra en góndola? Y básicamente por una recuperación de los precios de la hacienda, ¿sí? Que si bien fue, digamos, parcialmente, asumida por lo que es el vendedor, el comercializador, el carnicero, por decirlo de alguna manera, Ujú. digamos, esto es lo que subyace a esta tendencia, ¿no? La hacienda fue creciendo bastante en los últimos tiempos y el precio del mostrador no lo acompañó, sobre todo en los últimos años, y esto se revirtió un poquito hacia fin de lo que fue 2025 con la escalada del precio de la carne que vimos, ¿no? Ujú. O sea, tiene que ver básicamente con el comportamiento del precio de la carne en el último trimestre, el último mes principalmente, ¿verdad? Sí, sí, y sobre todo, como te digo, de lo que pasó con el precio de la hacienda, que Ujú. sería el precio del ganado en pie, que después va Bien. a terminar en faena, ¿no? El tema poder adquisitivo del salario, lo estaba mirando. ¿Qué Sí. consideración metodológica hacen ustedes? Porque siempre se mide con el salario mínimo, digo que es el que se utiliza en general, pero ahora con esta situación de que la figura del salario mínimo está como medio, no sé si desabastecida, desconsiderada, tiene como algunos elementos distintos a años anteriores. Y después, ¿cuál es el dato que ustedes sacan con el salario mínimo? Sí, a ver, este informe tiene ya algunos años. Ujú. En su momento, digamos, el salario mínimo vital y móvil tenía un poquito más de variabilidad, como vos decís, en estos últimos meses está un poco más estancado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual yo también lo que hice fue realizar un análisis respecto al índice de salarios que hacemos en el CREVA. Ujú. Y bueno, lo que tenemos son datos igual bastante similares, Ok. ¿sí? En los últimos 12 meses, el poder adquisitivo del salario registrado, estoy hablando, respecto del kilo de carne en lo que es Bahía Blanca, en nuestra ciudad ha caído un 26%. Ese es el número del último año, ¿sí? Diciembre contra diciembre de 2024 contra 2025. En cuanto al salario mínimo vital y móvil, lo tenemos 30% caído, lo cual Claro. está bastante en línea, digamos, ¿no? Eh, pero si ampliamos un poco el panorama, digamos, a los últimos 2 años,
Ahí tenemos una situación un poquito diferente, que es que el salario que vamos en Creva tuvo una recuperación del 7%, ¿sí? En términos de kilo de carne, aunque ahí está el contrapunto, respecto al salario mínimo vital y móvil ha caído un 24%, ¿sí? Un poco menos que la película del último año. Esos fueron los números respecto del poder adquisitivo y cómo fue evolucionando respecto del precio de la carne. El salario mínimo vital y móvil, a ver, es un valor que funciona como referencia para muchas cosas, para muchas cuestiones en la vida económica y social de Argentina, pero bueno, últimamente, como mencionabas, está un tanto estancado y viene evolucionando al 1,2, 2% mensual, y bueno, ha dejado de tener tanta movilidad como sí lo tenía antes. Jerónimo. ¿Se escucha? Ah, sí, ahora sí. No, Jerónimo, te quería preguntar, y respecto de aquí en adelante, ¿hay alguna, no sé cómo explicarlo o preguntarlo? El otro día me estabas comentando que se veían con el tema del cierre del IPC. ¿Hay algo que les indique, que les diga, bueno, esto quizás de aquí a los próximos meses pueda recuperarse, ya sea tomando como referencia el salario mínimo o el índice de salarios de Creva, de que esto pueda recuperarse? Y la realidad es que es difícil de pronosticarlo. A ver, por lo que se viene viendo en el sector, el precio de la carne probablemente tienda a seguir subiendo, ¿sí? Porque hay una cuestión que tiene que ver con el ciclo ganadero, que digamos, cuando los precios empiezan a crecer, el productor lo que hace es retener animales para poder reproducirlos y vender más a futuro y apropiarse de un porcentaje mayor de ganancia en el futuro. Y tal vez esto es lo que podemos llegar a estar viendo en este momento, porque bueno, como bien saben, en 2025 el precio de la carne subió casi 2 veces lo que fue la inflación general, con lo cual esto puede llegar a estar, digamos, sucediendo en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario, salvo que los salarios tengan un salto muy fuerte, es difícil de pensar que puedan llegar a recuperar la pérdida del último año, sobre todo en el corto plazo. Tal vez en el mediano plazo pueda suceder, pero bueno, pareciera que esa es la situación de acá a los próximos meses. Estamos en comunicación con Jerónimo Echeverri, del economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca. Jerónimo, el tercer punto que analizan es el monitor global y también estas comparaciones de producción y consumo. ¿Qué miden y qué ven? ¿Y cómo también se puede explicar la producción de carne, que es siempre una suerte de equilibrio o de división del mercado entre la exportación y el consumo interno? ¿Qué ha pasado en el último tiempo, o por lo menos el trimestre que han analizado en el último informe? Sí, a ver, nosotros analizamos todos datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la producción, ¿sí? La producción digamos, de carne, de lo que son miles de kilos de toneladas de carne. En ese caso, lo que nosotros vimos fue una caída, ¿sí? en la producción, sobre todo en el último trimestre, ¿sí? Una caída de la producción que terminó en 260.000 toneladas de res, ¿sí? Que es un 7,4% menos de lo que es el mismo valor de 2024. Ahora, lo que también vimos fue respecto del consumo, ¿sí? Que estuvo alrededor de 50 kilos de carne por habitante por año, ¿sí? Y esto, digamos, representa una leve expansión, ¿sí? De 3,7% respecto de lo que fue noviembre. Y bueno, esos son los datos, digamos, sobresalientes de lo que es este estudio que realizamos para el IAE. Respecto de lo que tiene que ver con las expectativas hacia adelante, ¿qué se espera en el mercado ganadero, Jerónimo? Bueno, como te comentaba brevemente, ¿no? Pareciera que
va a haber una retención de lo que es animales para intentar generar una producción mayor a futuro, ¿no? Ok. Sobre todo también pensando que se han establecido algunas facilidades para el comercio exterior y eso también va a presionar a la demanda, ¿sí? Ahora estamos viendo cada vez mayores volúmenes exportados y probablemente se intente generar una mayor producción de carne a futuro, reteniendo ganado presente, ¿no? Que era lo que te mencionaba hace unos minutos, ¿no? Jerónimo, respecto a esto que decís de comercio, hace algunos meses había anunciado esto de la legislación para la venta de ganado en pie. ¿Tuvo algún impacto en el mercado ganadero esta medida? En ese caso no te podría especificar si ha O por lo tenido o no menos no algún hay impacto datos así concreto. que se noten, ¿verdad? Sí, no, pero no podría decirte si atribuirle, digamos, esa medida a algún cambio en el... Entiendo. Sinceramente. Jerónimo, te agradecemos por estos minutos, como siempre, por el tiempo para hablar con nosotros. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. La palabra de Jerónimo Echeverri, el último informe agropecuario regional, con algunos datos interesantes. El aumento del porcentaje del productor ganadero que le queda de la venta final en góndola, que llegó al 27%. En sintonía con eso, los datos de lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, que se mide siempre con salario mínimo, que tiene cada vez menos incidencia para adquirir el kilo de carne, tuvo una caída del 30%, ¿sí? Si uno compara la cantidad de kilos de carne que se puede comprar con un salario mínimo vital y móvil.